Muy buenos días a todos los que están aquí y los que van a ver esta prédica después a través de los medios. Hoy es domingo 19 de septiembre de 2021. Falta muy poco para que comience la primavera, pero hoy digamos que es un día primaveral, un día muy lindo, ayer también, un día muy lindo. Y damos gracias a Dios de estar reunidos aquí, de poder congregarnos, de poder reunirnos. Pienso que estamos llegando ya a la capacidad del 100% del salón. Es decir, deberíamos estar ya en la capacidad del 100% del salón. Es muy bueno poder congregarnos. Pero saludo y bendigo a aquellos que no están aquí en este momento y que van a ver esta prédica después, a través de sus computadoras o de sus celulares. El tema de la prédica de hoy es traspasando los límites. Traspasando los límites. ¿Qué son los límites? Bueno, el diccionario lo define como una línea real o imaginaria que separa dos países, yo creo dos propiedades, dos territorios, o que separa también dos conductas. Los límites separan también dos conductas. Y esos límites se fijan, se establecen. Hay límites que son razonables y benéficos. Por ejemplo, todo el que circule por una carretera, por el medio de la carretera hay una línea que es un límite, que se supone que normalmente nosotros tenemos que circular a la derecha de esa línea. Si viviéramos en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, tendríamos que circular a la izquierda de esa línea, pero ahí está el límite, para evitar que se produzcan accidentes. Hay límites razonables, racionales y benéficos. Pero hay límites que son irracionales y abusivos. Esos límites se fijan, límites irracionales, abusivos, desmedidos. Por ejemplo, hoy en Afganistán las mujeres tienen miedo de que se les prohíba estudiar por causa del régimen talibán. Como ya les pasó alguna vez, las mujeres no podían estudiar. Después aflojó ese asunto, entonces las mujeres comenzaron a estudiar, iban a la universidad. Por hoy tienen miedo las mujeres que se les vuelva a poner ese límite irracional que les impide estudiar. Es un límite. En general, todo gobierno autoritario tiende a fijar límites e imposiciones irracionales y abusivas. Hay límites puestos por las leyes humanas, sin ninguna duda. Hay límites puestos por la propia naturaleza. Es muy interesante estos límites de la propia naturaleza. Voy a decir una cosita que le voy a decir un comentario, una cosa que les va a parecer extraña, pero es así, porque es un límite puesto por la naturaleza. Hubo un joven ingeniero francés, vivió en el siglo pasado, que se hizo famoso, siendo muy joven, por inventar un motor teórico. Este muchacho se llamaba Carnot, Sadi Carnot, y él inventó un motor teórico, un motor a combustión, un motor como de auto, teórico. Y dijo lo siguiente: ningún motor puede funcionar mejor que que yo. Este motor es el límite. Se llama ciclo de Carnot. ¿Pero quién lo puso? Este muchacho Carnot, que después se hizo muy famoso, obviamente. No, la naturaleza. La naturaleza pone ese límite y no se puede traspasar. Hay muchos ejemplos de esto. La naturaleza pone límites que no se pueden traspasar. Y la naturaleza pone también límites que no se deben traspasar. Hay límites puestos por la moral y las buenas costumbres, ciertos límites. Son buenos límites, puestos por la moral, por las buenas costumbres. Y hay límites puestos por Dios. Dios pone límites y puso límites. Ya en el huerto del Edén,
Dios le dijo, ustedes pueden gozar de todo esto, le dijo a Eva y a Adán, pero les puso un límite. De este árbol no pueden comer. Y la serpiente tentó a Eva para traspasar precisamente ese límite. Mire que podían comer de todos los árboles, ¿eh? Había solamente uno del cual no podían comer. Ese era el límite. Pues bien, la serpiente o Satanás la tienta a Eva para precisamente traspasar el límite, con todas las consecuencias funestas que tuvo ese traspaso del límite que Dios había puesto. En Deuteronomio 27:17, en el Antiguo Testamento, dice así la palabra: maldito el que cambie el lindero de su vecino. ¿Qué era el lindero? El límite del territorio, de la propiedad. Y algunos lo corrían el mojón, corrían el lindero, como se llamaba, corrían el límite. Dios dice, eso está mal, porque para algo se ha puesto el límite. Eso tiene que ver con la propiedad de cada uno. Con la propiedad de cada uno. Que la propiedad privada, mis queridos, no es un invento del capitalismo. Ya viene de mucho antes. De mucho antes. Maldito aquel que cambie el lindero de su vecino. Y Oseas, el profeta Oseas dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré mi furor. Es decir, si el límite está ahí, yo lo voy a correr. Voy a agrandar mi propiedad y voy a achicar la propiedad del vecino. No me interesa que ya está puesto el límite, lo voy a correr. Lo voy a traspasar al límite. Miren, hay un texto muy fuerte que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 24, y que tiene que ver con esto. Moisés se había encontrado con Dios allí en el monte y con la zarza ardiente, todo eso. Después desciende, Dios lo manda a descender a Moisés y le dice lo siguiente. Éxodo 19, 24. Y Jehová le dijo a Moisés, ve, desciende, y luego subirás tú y a Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haya en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En el lugar de la presencia santa de Dios, Dios admitía solamente 2 personas y el resto no podía traspasar un límite que estaba ahí abajo. No es que cualquiera podía subir y seguirlos. Esto es muy importante porque tiene una enseñanza muy fuerte. Cuidado con traspasar el límite de la presencia santa de Dios. Cuidado con invadir la santa presencia de Dios. Cuidado con manchar, con mancillar. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es absolutamente vigente. Porque algunos dicen, no, esto del Antiguo Testamento. No, es absolutamente vigente. Y Dios le dice a Moisés, anda y decirle al pueblo que no traspasen el límite, no sea cuestión que haga estrago, no sea que mi furor los consuma. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Los límites que Dios pone, son buenos límites, son límites de bendición. Y Dios pone esos límites en muchos sentidos, en muchos aspectos. Ahora, hay una tendencia a traspasar esos límites. Esa tendencia a traspasar los límites es la tentación de la serpiente a Eva. Sí, ya lo sé. Engañándola, por supuesto, pero había un límite perfectamente fijado que Eva y luego Adán traspasaron. Hay un texto en el libro de Segundo de Crónicas que tiene que ver
con el rey Usías. Es un relato muy interesante, muy importante y que enseña muchísimo acerca de los límites. Dice que era de 16 años, era Usías cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, un judío, rey de 16 años, había muerto su padre. Él comienza a reinar siendo un muchachito y reinó durante 53 años o 52 años. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Es decir, fue un hombre de Dios, un hombre que tuvo en cuenta la ley de Dios y Dios lo prosperó en todas las cosas. Hizo cosas muy importantes, Usías, a lo largo de un reinado muy largo. Y la palabra muestra todos esos logros, todos esos avances, todas esas bendiciones durante el reinado de Usías, en tanto que Usías estaba sometido a la ley de Dios y obedecía los principios y los preceptos de Dios. Dice que los amonitas presentes a Usías, y dieron los amonitas presentes a Usías, los amonitas, que eran un pueblo pagano, le dieron presentes, le dieron regalos, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, presten atención, altamente poderoso. Altamente poderoso. Y si vamos al versículo 16, yo me salteo algunas cosas que habla de los logros de Usías, cómo engrandeció, cómo edificó, cómo hizo un montón de cosas. Pero vamos al versículo 16 y dice: cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová Dios lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo lo sucedió en la casa real. Había llegado a ser este hombre muy poderoso, muy reconocido, muy fuerte. Entonces pensó en su borrachera del poder, en su desvarío de poder,
Usías se sintió con derecho a profanar y a traspasar un límite impuesto por Dios. ¿Cuál era ese límite? ¿Quiénes podían ejercer el sacerdocio? Los levitas, los que estaban consagrados, los descendientes de Aarón. Eso es lo que Dios había dispuesto. Los que estaban consagrados para eso ofrecían el incienso. El rey podía hacer muchas cosas, pero no podía traspasar ese límite. Pero él, en el desvarío de su poder, pensó, ¿y quién me lo puede impedir a mí? ¿Quién me puede impedir? Ya al final de 52 años de reinado, se enfurece contra el sacerdote Azarías, que le dice, no puedes hacer esto, no te corresponde, y contra los 80 sacerdotes que lo acompañan a Azarías, y dice la Biblia que eran hombres valientes, por supuesto, porque había que enfrentarlo al rey. Era un rey muy poderoso. Él se enfurece contra Azarías y se enfurece contra los 80 sacerdotes. Pero Dios lo hiere. Dios le dice, no, has traspasado. ¡Pum! Y Dios lo hirió. Y se lo hirió con lepra, le brotó la lepra en la frente. Y todos reconocían lo que significaba la lepra, cómo eran los síntomas de la lepra. Y lo sacaron y ese hombre continuó viviendo en una casa, porque obviamente la lepra nunca se le fue, murió leproso. El que había empezado tan bien, terminó tan mal por pretender traspasar un límite puesto por Dios. No es cosa menor traspasar los límites. No es cosa menor traspasar los límites. Y mucho menos aquellos límites que Dios establece. Cuando nosotros decimos Dios es misericordioso, estamos diciendo una verdad revelada por la palabra. Y hablamos mucho de esto. Y ahí pensamos que porque Dios es misericordioso podemos traspasar cualquier límite, que total después Dios va a perdonar. Es un juego sumamente peligroso. Sumamente peligroso. No es cosa menor traspasar los límites que Dios establece. Y algunos piensan que pueden traspasar, por ejemplo, límites morales, como si tal cosa. La tendencia a traspasar los límites, esa tendencia a traspasar los límites, es decir, esto está puesta esta regla, está puesta, pero la voy a traspasar, se les atribuye mucho a los adolescentes, pero no es privativo de los adolescentes o a los hijos que buscan traspasar límites. Ese es un proceso de educación. Hay un hermoso libro escrito por un argentino, judío, que se llama Los hijos y los límites, de Jaime Barilco. Es decir, es muy importante poner límites, porque los límites te guían. Es como la línea, digamos, la línea del medio de la ruta. Esa línea te guía, es bueno eso. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de circular, por ejemplo, y de noche sobre todo, por un pavimento que está nuevo y no tiene las rayas que marcan los límites, y no sabes cuándo te vas a la banquina, y no sabes cuándo te fuiste sobre la mano izquierda. Son una ventaja los límites. Muchos se animan a traspasar los límites porque no tienen ningún temor del juicio. Actualmente está muy en boga el cinismo socialmente. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es una doctrina, si queremos verlo desde un punto de vista, desde este punto, el cinismo es una doctrina que expresa un desprecio por las normas y por los valores morales. Es decir, que no le importa, no le interesa ningún límite. Con tal de perseguir un fin
que me he propuesto, no hay ningún límite. Con tal de lograr algo que anhelo, no me impongo ningún límite ni respeto ningún límite. Esto es común en esta sociedad. Lo estamos viendo, al menos acá en la Argentina lo estamos viendo de una manera espantosa. No hay límites. Cada cual puede apelar a lo que sea con tal de lograr su propósito. ¿Saben por qué pasa esto? Porque nadie tiene la conciencia de lo que es el juicio de Dios. Tanto hablamos acerca de la misericordia, que es cierto, pero en Dios el juicio y la misericordia no se oponen. O la misericordia y la justicia de Dios no son dos atributos opuestos. En Dios no son opuestos. Pertenecen a la misma naturaleza santa de Dios. ¿Saben que es una cosa muy complicada cuando nosotros perdemos la noción de los límites que Dios establece? Y es una cosa complicada también en la iglesia cuando vemos que otro está traspasando u otra está traspasando los límites y no somos capaces de ser atalaya. No somos capaces de decir, mirá, estás traspasando un límite, no es bueno esto, no te va a ir bien con este asunto. Es el deber de la atalaya. He estado hablando el jueves precisamente con una hermana. Tuve una charla bastante importante, bastante profunda con una hermana. Hay una hermana acá que está presentaba también en esa charla. Esa hermana, mis queridos, está luchando a brazo partido con el problema de alcoholismo de uno de sus hijos. Y con otras mujeres de aquí de la congregación que están en la misma lucha, donde por causas que nosotros sabemos quién las alienta, el enemigo, esos jóvenes traspasan el límite y se han metido en un problema tremendo, como es la atadura del alcoholismo, como cualquier otra atadura. No es menor traspasar los límites. No es menor traspasar los límites. Hay límites que Dios pone. Hay límites que la moral, que las costumbres ponen. Y en esta sociedad se alienta el traspaso de los límites. Y cualquier cosa es válida. Así también es la decadencia y la corrupción generalizada de la sociedad. Cuando hablamos de corrupción no hablamos de los políticos corruptos, pero los políticos no llegaron en una nave espacial de la galaxia vecina. No digo que todos sean corruptos, pero cuando se traspasan los límites, se degrada cualquier cosa. Cuando una persona traspasa los límites morales, los límites que Dios establece, se va degradando, se degrada. Hasta el punto que hay que rescatarla como persona. Hay que levantarla como persona, que es la obra que hace Cristo, rescatar a una persona que se ha degradado porque ha traspasado todos los límites. Nada le ha importado. Y hablo de este tema de estas mujeres que luchan contra el alcoholismo de sus hijos porque un gobernador de una provincia de cuyo nombre no quiero acordarme, diría Don Quijote o el Quijote,
alienta a los jóvenes a beber desenfrenadamente para festejar el día de la juventud o el día de la primavera. ¡Qué bueno! Traspasar los límites. ¿Cuánto sufrimiento causado por el alcoholismo? Hace unos años atrás me llamaron para orar por un joven que en aquel entonces tenía 16 años y creo que la mamá me llamó, no me acuerdo bien, para que fuera a orar por ese muchacho al policlínico. Y yo llegué al policlínico y lo encontré sentado en una camilla porque los médicos habían logrado sacarlo de un coma alcohólico, 16 años. Y la médica le dijo: vos te salvaste por un pelo. Hace poco, un joven llama por teléfono a mi esposa, la pastora Adela, a pedir que orara por él. Mi esposa detecta que está borracho y está aprisionado porque ha traspasado un límite. Y no se vuelve fácilmente cuando se traspasan los límites. Cuando se traspasa un límite de una relación interpersonal, no te vayas a creer que se vuelve muy fácilmente. Para nada se vuelve fácilmente. Hace falta el poder y la gracia de Dios y el poder de Dios para rescatarte. La iglesia tiene que saber y tiene que entender lo que significan los límites y los límites que Dios pone. Y los pone no solamente para los creyentes, los pone para la sociedad. ¿Qué sería de la sociedad sin los límites que Dios pone? En sus leyes, en sus mandamientos. ¿Qué sería de cualquier sociedad? ¿Qué es de la vida de una persona que no se pone límites y que piensa que cualquier cosa le da bien, que no tiene ningún parámetro moral, que no tiene ningún parámetro ético, que no tiene ningún parámetro de conducta, que no tiene ningún límite? Lo único que le queda es la destrucción. Pero miren, ¿saben por qué las personas no se ponen límites? ¿O por qué no respetan los límites? Y sobre todo los límites morales, ¿saben por qué? Porque no creen en el juicio de Dios. Y yo pregunto a los creyentes: ¿ustedes creen en la misericordia de Dios? Amén, 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 amén. ¿Y ustedes creen en el juicio de Dios? No necesitaríamos de la misericordia de Dios si no fuera por la justicia y el juicio de Dios. ¿Para qué necesitaríamos misericordia? No tiene sentido. En esta sociedad que se descompone, mis queridos, en esta civilización que se descompone, hay que afirmar los límites, sobre todo los límites de la palabra de Dios. Los límites, queridos, las cosas que Dios establece. No seamos como el rey Usías, que hay muchos reyes Usías actualmente, poderosos. ¿Quién puede ponerle un límite? Pues Dios se lo pone. Pues Dios se lo pone. Qué prédica pesada esta, ¿no? En un tiempo en que se supone que todos tenemos que, aleluya hermano, gloria a Dios, que viene la mano poderosa de sí, pero Dios no es un viejito chocho a quien vamos a engañar con algunas cuestiones, con algunas cositas. ¿Quién supone? ¿Qué suponemos que es Dios? ¿Qué suponemos que es Dios? ¿Alguien a quien lo podemos más o menos pasar el cuarto? No, queridos. Dios pone límites.
Hay muchos que pasan por pruebas y dificultades y dicen, bueno, Dios me... No, estás pasando por pruebas y dificultades porque traspasaste límites. Y nunca te arrepentiste, nunca te quisiste volver de ahí. Por supuesto que va a tener pruebas, dificultades, juicio. Volvé de ahí. Salí de esa trampa. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es pronto para perdonar. Pero vuélvase, dice el profeta Isaías. Vuélvase de su iniquidad, de su pecado, de su transgresión, de haber traspasado los límites, pensando que eso se puede hacer impunemente. No, no se puede hacer impunemente. Qué cosa importante en estos tiempos, mis queridos, donde vemos tanta descomposición social. Y quiero hablar de descomposición porque el tejido social, lo dicen mucho, ¿viste? Lo dicen, pero el tejido social está Y sí, así es, son las consecuencias de traspasar los límites. Son las consecuencias del cinismo muchas veces. Eso no le conviene a nadie. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Sí, la palabra del Señor dice otra cosa. ¿Seremos los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que traspasamos límites? ¿Seremos los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que no me importa si se traspasan los límites? ¿Será que así debe ser? ¿Será la voluntad de Dios que la gente traspase los límites? Me hacen así. Obvio que no. Pero la voluntad de Dios, mis queridos, es que sus hijos, lo dijo el Señor Jesucristo, sean como lumbreras, como luces que alumbran la oscuridad. Y cuando vos tenés una luz que alumbra, que es la luz de Cristo, podés ver claramente el límite que no se puede traspasar. Y podés tomar una decisión y decir, yo no voy a traspasar eso. Mira que todo el mundo lo hace, mira que... Sí, pero yo no. No me importa quién lo haga, yo no. Esa es la característica de los hijos de Dios. Cuando dice, no, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dijo el Señor Jesucristo. He venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el diablo lo tentó para que traspasara el límite. En la tentación allá en el desierto. Lo tentó con poder, lo tentó con la palabra. Tomó la palabra para tentarlo. Tomó la palabra, la distorsionó para tentarlo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, no. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Qué cosa interesante y qué buena decisión para nosotros también. Que hagamos la voluntad del Padre Celestial, del Padre que está en los cielos. Cuidemos nuestra vida y cuidemos los límites que Dios ha puesto para nuestro bien. Que así sea. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.